bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Jaime, ¿cómo estás? Ha pasado la primera jornada de la Liga Española, ya sigue su marcha la Liga Inglesa, sigue su marcha la Liga Francesa, está a punto de empezar la Liga Italiana. ¿Cuál es tu sensación al cabo de este, digamos, primer fin de semana casi intenso a la espera todavía de las otras ligas que faltan por arrancar? ¿Qué tal, Vizca? Un saludo para ti y un saludo para todos. Bueno, hay una particularidad que pasa esta jornada y puede ser una coincidencia y vamos a profundizar en esto. Es que curiosamente los cuatro campeones no logran ganar sus partidos. El City, el Barça, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Ninguno de ellos pudo ganar sus partidos. Y además hay que sumarle que hubo una gran cantidad de lesiones en los equipos protagonistas de las diferentes ligas. Y creo que eso merece un análisis un poco más profundo. Sí, en España se comenta la situación de que se ha cambiado el tema de la pretemporada, Jaime, y la pretemporada involucra ir a jugar a sitios donde es muy redituable jugar, pero también involucra distancias muy complicadas, ¿no? Eh, Nosotros habíamos hablado con el tema de Messi cuando especulábamos si Messi realmente estaba lesionado y ahora vemos que sí, que está lesionado y que tiene exactamente la misma lesión que Luis Suárez, pero no en el mismo grado. Y bueno, es evidente que los jugadores, más allá de que todo esto está yendo cada vez más acentuadamente por la vía del negocio, Jaime, es evidente que los jugadores necesitan la pretemporada, que la pretemporada es un punto de la campaña donde sí se puede jugar, pero donde lo que hay que priorizar es el trabajo físico para el resto de la campaña y sobre todo cuando ya estamos entrando en esta suerte de generación protagonista que ha marcado el fútbol en los últimos 10, 12, 14, 15 años, que ya están en el pasado de los 30. Y si estos futbolistas, Jaime, no hacen una pretemporada, va a ser imposible que se puedan mantener ni siquiera a nivel competitivo, va a ser imposible que se puedan mantener compitiendo. Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Cada temporada tiene un año más. Eh, Precisamente el tema del Barcelona. De los equipos de la liga, el Barça es el que más kilómetros viajó. Recuerden que el Barça hizo pretemporada en Asia, volvió a Barcelona, jugó el Gamper, después se fue a Estados Unidos y 6 días antes del debut en liga estaba en Michigan jugando el último amistoso frente al Napoli. El equipo frente al Athletic Club, que me tocó transmitir el partido, estaba en un ritmo diferente que el Athletic Club. Un equipo que hizo lo que era considerada una pretemporada tradicional. Comenzó a trabajar 10 días antes que el Barcelona, hizo básicamente toda la pretemporada en Bilbao, fue a hacer un campamento de 15 días en Alemania, es decir, 2 horas de vuelo de Bilbao, y de ahí inició la temporada. Era un equipo que estaba en un ritmo totalmente diferente al Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, has abierto ahí varios frentes. Primero, siempre sabemos que, fíjate ahí donde está la diferencia. Equipos que hacen la pretemporada arrancan fuerte y son muy difíciles de vencer por aquellos equipos que no tienen la misma estabilidad. Y fíjate, Jaime, que no hemos metido aquí en la ecuación el tema Copa América, el tema otros torneos como la Copa Africana de Naciones, si se quiere para algunos futbolistas o para algunos países que tienen, o para algunos clubes que tienen jugadores que han participado de países de la Copa Oro de la CONCACAF. No estamos hablando de eso. Simplemente estamos haciendo hincapié en qué es esta pretemporada. Y esta pretemporada es una excusa para hacer caja. Entonces, yo creo que si estamos gastando mucho más de lo que podemos gastar, creo que debemos repensar que ese no es el camino. Dolerá mucho a la gente que, por ejemplo, ¿no? O sea, puede, po- podemos permitir que vaya uno, o sea, equipos a jugar a Estados Unidos y a la gente en Estados Unidos le va a doler esto, pero me parece que tiene que ser muy puntual y de acuerdo a la planificación de estos equipos y de estos entrenadores, porque si no, estamos viendo que cuando empieza de veras la competencia, no se está en las mismas condiciones. Y quiero hacer aquí una parte, Jaime, sobre el caso de Ousmane Dembélé. Dembélé, sí, participó dentro de todo este vuelta al mundo en 80 días del Fútbol Club Barcelona, pero asimismo nos estamos topando ante un jugador que no puede despegar. Y no puede despegar porque las lesiones no le dejan. Que me parece que el Barça se está planteando que esta, si no es una temporada de revelación, va a ser la última temporada de Dembélé en Barcelona.
Entonces, aquí hay elementos que se mezclan. La edad de los jugadores, la calendarización, equipos que te salen a competir con el cuchillo entre los dientes porque sí han trabajado bien y encima de todo esto, futbolistas que de repente no se cuidan lo que se deberían cuidar. Y el caso de Dembélé es claro, es decir, ya si el club lo está saturando con viajes y partidos amistosos, etcétera, etcétera, y encima él no encuentra los espacios de descanso necesarios, pues Vizca sacaba los números. Es la sexta lesión de larga duración que tiene Dembélé en 2 temporadas y el principio de este en el Barcelona. Consideramos lesión de larga duración las que superan los 30 días de ausencia. No acaba de despegar tampoco futbolísticamente, porque nos acordaremos de muchos goles de Dembélé, pero fíjense el detalle y hagan memoria. Dembélé participa muy poco en el juego colectivo del Barcelona, es un jugador extremadamente talentoso y que gran cantidad de esos muy buenos goles y de esas acciones importantes que ha tenido son individualidades. Y eso, en un equipo como el Barça, es un recurso ante situaciones extremas, pero no es la norma de que cada acción se resuelve de esa vía. Claro, Jaime, porque ya nos vuelve a la mente, nos vuelven a la mente delanteros que de repente no se han acoplado al juego de equipo del Barcelona, que no es solamente el juego de Messi, porque también pasaba con Xavi, estamos hablando de grandes individualidades, como el caso de Ibrahimovic, como el caso de Alexis Sánchez, si se me permite. Alexis jugaba 2 marchas más adelantadas. Cuando el equipo se lanzaba al ataque, que Alexis convertía en contragolpe, y cuando tenía que hacer la pausa no tenía donde tenía que meter la pausa. Y son jugadores que dieron algunos buenos momentos, porque recordaremos aquel gol casi desde la mitad de la cancha de Alexis al Real Madrid, hay un gol de Zlatan también al Real Madrid, pero que no participaron en las grandes conquistas del equipo catalán. Entonces, si ese delantero no es capaz de ensamblarse, esto no significa, Ousmane Dembélé es muy joven, tiene 22 años, puede tener un buen valor de reventa, pero deberá entender que él debe volcarse en su profesionalismo hacia sí mismo y hacia el club que le paga, y también entender que estas oportunidades a esta edad no regresan, porque viene desde atrás un tal Kylian Mbappé, que es un par de años menor que Dembélé, pero que sí ha logrado aprovechar todo esto. Y te recuerdo algo, Jaime, me parece, si la memoria no me traiciona, que el que arranca jugando como titular en el Mundial de Rusia es Dembélé y después termina mutando a que aparezca Mbappé, o no recuerdo si hay una pieza de cambio, si es Giroud o él, pero Dembélé comienza como titular para Deschamps y después se cae. Sí, contra Australia, pero el que entra es Giroud, porque él comienza jugando con un tridente que era Mbappé, Griezmann, Dembélé, Y Dembélé. y que jugaba 4-3-3. Y después del Correcto. partido contra Bueno, Australia pasa al 4-3-1 y pero entra es Giroud. anecdótico. Pero Es es anecdótico. anecdótico. El punto Estaban está a la par, clarísimo. claro, estaban a la par los dos. Tenía 18 años Simonedas. Eh, Mbappé tenía 20, 21 Dembélé. Y bueno, te recuerdo algo también, Jaime. Dembélé pierde el gol del 4-0 contra el Liverpool. Se lesiona y no puede estar en la vuelta. Sigue lesionado y no puede estar en la final de la Copa del Rey. Entonces, en los momentos más difíciles de la temporada, donde tienen que aparecer los grandes fichajes, los jugadores con temple, Dembélé no ha aparecido. Entonces, ya la nube negra está posada sobre su cabeza. Amén del otro tema, y ya hemos aquí englobado varios aspectos en estos primeros 10 minutos de la conversación, que marcan un poco algo que está sobre la mesa, Jaime, lo que habíamos mencionado. Con Suárez lesionado y el tema sin definirse todavía de Neymar, que aparentemente ya está con ofertas concretas del Barcelona sobre la mesa, que hablan de una cesión a pagar en 2 años, que el París rechaza, o sea, ya están negociando. Bueno, Dembélé es un jugador de cristal. Neymar es otro jugador que en los últimos tiempos ha sido frágil y que también ha mostrado señales de que le ha faltado un poco de dedicación, pongámosle así, aunque nosotros no hemos estado en todos sus entrenamientos, pero hay que ver lo que compra el equipo catalán, porque empieza a estar en una situación después de la exhibición del otro día contra un modesto Athletic Club, pero correoso, aplicado, duro,
con todas sus características del fútbol vasco, que pone un poco en entredicho el futuro del Barcelona. Y me decías antes de comenzar que te parecía que era promisorio, pese a todo esto, este arranque con derrota del Barcelona, que el arranque quizás con victoria que había tenido el Real Madrid en la Liga. Sí, porque el Barcelona perdió frente al Athletic Club, un muy buen equipo, sobre todo una fortaleza defensiva que ha sido su característica en los últimos años, y al Barcelona le faltaron en ese partido muchas cosas que las tiene. De Jong estuvo muy solo, pero De Jong va a ser un complemento de Busquets, o Busquets va a ser el titular, y ahí van a tener ese mediocampo, porque Rakitic fue suplente, porque el mediocampo fue con Aleñá y Sergi Roberto, porque con Coutinho en la tribuna, con Messi lesionado, el momento de la lesión de Suárez, el equipo se queda prácticamente solo con Griezmann, y después la lesión de Dembélé lo deja Griezmann solo, acompañado de Rafinha, y lo que ya mencionábamos, un equipo muy duro en una etapa de pretemporada o saliendo de pretemporada, en contraste con lo que era el Athletic Club. Decía, al Barcelona le faltaron muchísimas cosas que las tiene y que las va a tener. En cambio, el Real Madrid goleó frente a una de las peores defensas de la temporada pasada, que no se ha reforzado en esa zona del campo. Es decir, el Celta es lo que es un equipo muy débil de mitad para atrás, que encima le faltaba su volante de corte titular, y en un partido muy completo del Real Madrid, pero con poco margen de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil que el Madrid pueda jugar un mejor partido del que jugó aquel día en Vigo, que en la Bueno, primera jornada dice que goleó y que el Barça perdió, pero que en el largo camino me parece que el Madrid no tiene mucho más de lo que mostró. bueno, le falta el fichaje estrella que ha tenido, que es Eden Hazard. Me parece que lo puede llegar a mejorar, pero bueno, digamos que vuelve Zinedine Zidane, Jaime, hacia una vertiente, y teniendo en cuenta el equipo titular que utilizó el Real Madrid, es casi un calco de lo que fue el Madrid en la primera época de Zidane, porque a mí me deja claramente la sensación este Real Madrid, que si yo veo la formación, salvo por ejemplo, y corregime, aparece por allí Courtois, aparece por allí Odriozola, aparece por allí Vinicius, pero el Y, resto y son ya, los mismos soldados de las grandes conquistas de Zinedine Zidane, comenzando con la de 2016. casi Marcelo, los mismos soldados. Ramos, Varane, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema y Bale. O sea, salvo los tres jugadores que te mencioné en un primer caso, incluso los que, salvo de los que entran, Lucas Vázquez e Isco, salvo Jovic, estamos hablando básicamente de los mismos. Entonces, este no es el nuevo Real Madrid, es el de siempre. No, no es el de siempre, es el del año pasado, porque a esos soldados le falta el general, le falta el comandante, que es el que resolvía todas las situaciones arriba. A esos soldados le falta, por ejemplo, Pepe, que jugó gran parte de la temporada ante la ausencia de Varane o de Ramos, y hoy si se te lesiona uno de ellos, no tienes banco. Y Jovic, que era uno de los nombres nuevos que mencionabas, pues ese fue el único partido que jugó con el Madrid aparentemente, porque se va cedido al Milan. Ujú. Eh, Vizca, si Jovic se va al Milan, este es el mismo plantel que tuvo la segunda peor temporada en la historia del Real Madrid, más James y Hazard. Bueno, yo no quiero centrar nuestro podcast porque nos puede quedar vencido mañana o pasado en temas de especulaciones de mercado, pero entendiendo que le falta un jugador a este tridente ofensivo que es el belga, no sé si se va Jovic, si es que el Madrid está saliendo al mercado y como dicen por allí, está también a la expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir con Neymar. Entonces, veremos qué es lo que puede suceder. Pero es cierto que no. eh, las sensaciones después de la primera jornada es un Madrid ganando de visitante, un Atlético de Madrid ganando con las justas ante el Getafe. Es cierto también el equipo que más recorrido tiene para volver a armarse, me parece que es el Atlético de Madrid por la cantidad de piezas que ha incorporado, importantes y que ha perdido, y el Barcelona perdiendo. Entonces, eh, ese es el arranque de la liga, Jaime, y veremos qué es lo que nos depara de aquí en adelante. Yo no veo una segunda jornada donde el panorama se nos pueda llegar
a modificar drásticamente. No veo grandes incorporaciones que se vayan a definir de aquí al final de esta semana y luego ya entramos en la última semana del mercado. Que ahí es donde se va a definir. Yo sigo pensando y cada día me convenzo más que Neymar no termine en el PSG y que hay muchos que están agazapados y que el Barcelona, al no tener el músculo económico, que es lo que requiere la operación, lo que está tratando de hacer es mantenerse activo en la negociación para que no vaya a otra parte. Creo que el principal interés del Barcelona en este momento, al no tener el dinero para traer a Neymar, es que Neymar no vaya a otro lado, peor, al Real Madrid. Y creo que el Real Madrid no está desesperado por Neymar. Si se queda en el PSG no les molesta, pero entendiendo que es mejor que vaya donde ellos a que vaya al rival, es como que le ha dicho al PSG, le dice, mira, no tengo mayor interés en él, pero si necesitas ayuda me avisas. Creo que esa es un poco la postura del Real Madrid, tratando de hacer un lenguaje un poquito más claro. Sí, a ver qué pasa y después definimos. Creo que ya lo hemos mencionado este tema, que me parece que el ida y vuelta, la relación entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid es en el papel más amistosa de la que existe entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Ahí está James también, ya lo habías mencionado. James, que la prensa colombiana se enoja vehementemente cuando James es convocado y no participa, pudo haber sido descartado también, pero ya sabemos que lamentablemente James ya ha perdido el tren, me parece a mí, Jaime, en el Real Madrid. Por más que la gente colombiana, el hincha colombiano, se moleste, piense que se le falta el respeto a James cuando el Real Madrid da la espalda o ni siquiera o lo convoca y ni siquiera lo pone a jugar. Yo creo que ahí tiene el Madrid una pieza de cambio importante para hacer lo que yo creo que está esperando que sea ese gran movimiento del verano. El Madrid dicen que no tiene dinero, pero saben que tiene jugadores que los puede cambiar por dinero. Entonces, o ya sea, y el Barça me parece que está indicando aquí un poco la punta del ovillo, este acuerdo de cesión y te lo pago en 2 años, o cesión y te lo pago el año que viene, eso puede llegar a terminar siendo una fórmula que puede abrir el panorama para lo que ocurra en los últimos 10, 12 días que quedan Pero de mercado. ahí hay una cosa que también la están pagando caro Madrid y Barcelona. La inflación que genera, comenzando el Madrid con Bale, seguido de James, en el momento que los contratan, que aumenta esa inflación PSG con Neymar y que viene de la mano Dembélé y Coutinho, hoy esas inversiones no las están pudiendo recuperar. ¿Y por qué James está en el Madrid? Porque nadie estuvo dispuesto a pagarle al Madrid una cantidad que amortice la contratación de James en el momento inicial. ¿Y por qué Bale sigue ahí? Porque el Madrid necesita amortizar lo que valió Bale y en cuánto lo puede vender ahora. Y esos valores no se están manejando porque lo que se ha probado es que esos jugadores nunca le rindieron a los clubes lo que valieron económicamente en su momento. Y es el mismo caso. ¿Por qué Coutinho se va cedido al Bayern? Porque el Bayern no va a pagar lo que vale Coutinho y para mí el fin de Coutinho en el Bayern va a ser el mismo que el de James. Después de los 2 años de préstamo, el Bayern no va a pagar 120 millones de euros por Coutinho y va a regresar y a ver el Barcelona qué hace con Coutinho. Y el caso de Dembélé es el mismo. ¿Por qué Dembélé no ha sido vendido cuando ya veíamos lo inconsistente y los muchos problemas que tenía? Porque nadie iba a pagar 140 millones de euros por Dembélé y el Barça no lo iba a vender por menos de 100, porque si no hubiera sido un fracaso económico. No, pero también más allá de que el perjudicado aquí es el club que hizo la inversión exagerada, también está el futbolista. Yo creo que ninguno de estos futbolistas, Jaime, quiere pasar a la historia como el hecho de, bajo el estigma del hecho de haber sido una gran promesa que pasó por las mejores, que vistió las mejores camisetas y en ninguna logró despuntar. Yo no creo que Coutinho esté pensando que quiera hacer eso. Yo creo que Coutinho buscará un lugar donde pueda despuntar, donde pueda él tener que poner lo que tiene que poner y a partir de ahí reencauzar su carrera. Me parece que no es James lo mismo, no es el objetivo de ellos, pero cuentan con clubes que quieren recuperar lo que han invertido.
y ahí es donde está un poco la situación. Yo creo que si hay alguien que viene y Coutinho tiene un buen primer semestre o una buena temporada con el Bayern, puede ser que alguien venga y ofrezca 80, 90, 100 y se lo termine llevando, porque esa es la realidad. Vizca, ¿te parece que James y Coutinho son víctimas del sistema táctico? Porque en ese 4-3-3 que juegan los clubes en los que han estado en los últimos años, ellos no tienen la fortaleza física para jugar entre los tres del medio y no tienen esa profundidad o capacidad goleadora para jugar entre los tres de arriba. Porque la mejor versión de James es la del Porto, jugando con un sistema diferente, o la de la selección colombiana, sobre todo, jugando con un 4-2-3-1 atrás del delantero, y la de Coutinho es en el Liverpool previo a la llegada de Klopp, porque Klopp es el que muta el sistema de ese Liverpool. Bueno, yo creo que lo de James lo tenemos que tomar, me parece, del Mundial, o sea, del Mundial de Brasil para acá. Lo del Porto había sido interesante, James era muy joven, yo creo que no era la principal figura de aquel Porto y me da la sensación de que, bueno, fue arropado allí y su imagen fue creciendo. James es un jugador de una gran imagen, pero sí estoy de acuerdo contigo, Jaime. Yo coincido en que son jugadores a los cuales en esta postura del 4-3-3 ellos sufren. ¿Por qué? Porque no son extremos para jugar de una tercera punta por una de las bandas eh, y tampoco son de esos medios de despliegue. Entonces requieren que el entrenador busque una adaptación al sistema, como le pasó, por ejemplo, y esto lo hemos mencionado también, a Juan Román Riquelme en España. No encontró recién en Pellegrini a un hombre que quería jugar con Riquelme en la posición de Riquelme como enganche y ahí es donde Riquelme ofrece lo mejor. Y como enganche con Bianchi en Boca tenía todas las ventajas, tenía todas las posibilidades de saber que lo respaldaban tres fieras en la mitad de la cancha y él podía jugar a lo que jugaba Riquelme. Pero no me quiero apartar del tema, yo creo que sí, que hay un tema táctico, pero también hay un tema de la etiqueta que el precio te pone, Jaime, y luego de que ellos quizás, porque para ser un super crack, y esto lo hemos hablado también del fenómeno de Messi, del fenómeno de Cristiano, para mantenerse tanto tiempo ahí arriba, más allá de que digan, Messi no hizo lo que tenía que hacer con la selección, Cristiano tampoco tuvo el gran golpe porque Portugal no se lo permitió ganar un mundial, figurar a una gran escala, etcétera. Son jugadores que tienen algo mentalmente que les ha permitido mantenerse a ese nivel por mucho tiempo y eso es una gran virtud, más allá de cualquier cuestionamiento. Consistencia. Hay una frase que dice: la perseverancia es el don de los dioses. Y en base Ujú. a perseverancia, esos dos han dominado el fútbol en los últimos... Bueno, han ganado los balones de oro en 10 de los últimos 11 años, pero están hace 15 ahí tocando la puerta y ganando premios individuales o colectivos. Así es. Entonces, bueno, veremos si son moneda de cambio, si tienen la posibilidad de redimirse, si van a un sitio con expectativas. Ya el Real Madrid ha rechazado la posibilidad que le planteaba el Napoli sobre James, la que le planteaba el Atlético de Madrid por el hecho de que el Atlético de Madrid no quiere reforzar un rival directo. Veremos qué es lo que ocurre con estos grandes jugadores. Para el final, Jaime, para no extendernos mucho, me gustaría tocar el tema del VAR, porque se ha hablado bastante de dos o tres apreciaciones de jugadas del VAR en las cuales se empieza a cuestionar, sobre todo gente mayor que nosotros, que habla de este aspecto de que se está matando la esencia y la raíz del fútbol. Y quiero conocer cuando se reven jugadas como por ejemplo la del final del partido del City contra el Tottenham, o cuando se ven situaciones que no se entienden hasta que luego son explicadas, como la expulsión de Modric en Vigo. ¿Cuál es tu opinión sobre este avance, sobre esta nueva, nueva vuelta de tuerca que ha dado el VAR en esta temporada? Que a medida que tenemos el VAR, porque el VAR lo que te permite es revisar en detalle una acción, sea un fuera de lugar, sea una mano, sea lo que sea. Creo que a medida que el VAR va creciendo, se tiene que ir eliminando la zona gris. Porque creo que la zona gris era efectiva en los reglamentos, un reglamento interpretable, la zona gris era efectiva cuando el árbitro tenía una oportunidad de ver la acción. Y tenía que en esa oportunidad determinar intención, si existió o no el contacto, la posición, y como tenía que meter en cuenta ante
primera vista muchos factores, la zona gris me parece que era entendible. Hoy, la zona gris nos lleva a la injusticia en base a la inconsistencia. Porque no puede ser consistente cuando tienes una zona gris tan amplia. Creo que las jugadas tienen que cumplirse el reglamento al pie de la letra. Que va a haber manos involuntarias en el área, que las vas a pitar penal, sí, pero es mejor que tú ya sepas que toda mano en el área es penal, si ocupa el espacio, si no ocupa el espacio, si es voluntaria, si no es voluntaria, porque... Si ocupa un espacio, tiene incidencia en una jugada de gol, es una mano sancionable. Sí, pero es interpretable igual. Lo que se elimina, pero lo que se elimina es el aspecto voluntario-involuntario. Allí es donde el reglamento hace la salvedad, Jaime, y esa es la vuelta de tuerca que se ha dado en esta temporada sobre las manos. Ya no sepa, porque no se puede medir la voluntariedad o la involuntariedad. Lo que sí se puede medir es si la mano está ocupando un espacio o está haciendo que el jugador tenga una silueta mayor, ahí sí es sancionable. Y en las jugadas que terminan en gol, donde hay un futbolista del equipo atacante que toca la pelota con la mano, esa jugada debe anularse, como el otro día, involuntariamente. Hay un hombre del City que termina asistiendo a Gabriel Jesús, que creo que era Laporte, la pelota golpea en su brazo cuando este salta sin pretender jugarla con la mano, pero termina asistiendo con el brazo. Y el árbitro dice, no lo voy a pitar, y se acabó el problema. Sí, pero se ha limitado, Vizca, se ha limitado esto a las áreas. Y eso también lo vuelve injusto. Son las jugadas revisables, porque si no, Jaime, el partido estaría todo el tiempo parado. Lo que yo ¿Cuál es la diferencia entre la jugada de Laporte, que me parece bien anulado el gol, y la jugada del gol del Madrid donde Casemiro toca el balón con la mano? Que la una fue dentro del área y la otra fue fuera del área, pero el resultado es el mismo. De ahí parte el gol de un equipo. Ahí hay una situación que sí, es argumentable. Si era falta o si era mano de Casemiro, debió haber sido sancionada y allí el VAR en España hubiese cometido un error o cometió un error. Esa es para mí la interpretación de la situación. Entonces yo creo que el paso siguiente es el que te marco. Es el que te marco de tratar de eliminar las zonas grises, porque mientras más interpretable es el fútbol y realmente el reglamento es interpretable por cómo era antes, porque no había la opción de revisar. Ahora que hay la opción de revisar, creo que debe ser menos interpretable para que los árbitros sean más consistentes entre sus decisiones. No que cuando te pita uno es y cuando te pita otro no es, porque termina siendo su punto de vista. Estoy de acuerdo, Jaime, y estoy de acuerdo en la situación de, permítaseme la palabra, estandarizar. Generar situaciones estándares que los árbitros sigan debatiendo en sus foros, en sus aulas, los del manejo del VAR, los instructores, los árbitros de cancha, para ponernos de acuerdo y que no tengamos una situación donde hay una jugada que en una liga o en un partido se pita de un modo y en otra se pita de otro modo. Más allá de todo esto, yo entiendo las voces de aquellos que se ven sorprendidos por el cambio reglamentario, Jaime. Y a lo que voy, ya para finalizar de mi parte, es yo prefiero este tipo de situaciones donde contenemos la emoción para gritar un gol y la gente dice estamos matando al fútbol porque ni siquiera podemos gritar el gol, que es la máxima expresión del fútbol. Yo prefiero eso antes que nos pasemos medio siglo discutiendo por un gol que definió un campeonato del mundo o un penal que definió un campeonato del mundo o una situación límite y que no debió haber sido marcado por una injusticia. Además, Vizca, tú y yo transmitimos partidos todos los fines de semana y todas las semanas. ¿Cuántos goles realmente se nos quedan atragantados por el VAR? ¿Qué será? 1 de cada 4. O sea, no es que todos los goles se quedan atragantados por el VAR. Ahí estamos, entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3. Por eso. Lo que pasa es que antes esos goles, sobre todo las jugadas de fuera de lugar, antes esos goles no los cantábamos de entrada porque la bandera estaba levantada. Me parece que es muy justo y la mejor decisión del VAR que los líneas permitan terminar la jugada antes de dar su punto de vista porque entienden que existe un margen de error. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pero eso ya son puntualizaciones que me parece que las podemos ir tocando con un mayor ámbito de tiempo en otro momento. Sí. Bueno, nos vamos, me parece.
Los invitamos a Así que vean es. nuestra página web también. ¿Cómo no? Futbolinfinito.com, allí estamos, allí están está todo el archivo de nuestros podcasts y allí los invitamos a seguirnos y a participar con nosotros y que nos envíen a través de los buzones y los medios de contacto que nos permite la página, preguntas, comentarios, sugerencias. Abrazo, Vizca. Hasta la próxima, Jaime.